Entonces, iglesia, es bueno para verlos en los cultos de miércoles, el día domingo, por supuesto, a veces cuando hay oportunidad en la semana, también disfrutamos de estar juntos porque somos una familia. El amor de Dios está en nosotros, ¿verdad que sí? ¿Hay amor de Dios en su corazón? Amén, en el mío también. ¿Qué quiere decir? Que nos amamos, no nos odiamos. Que las cosas que hagamos de parte de Dios por la palabra es por amor. Amén. A veces no entendemos las cosas, yo sé, me ha pasado y nos pasa a todos, pero es bueno saber que Dios nos ama y que el pastor también nos ama, que no nos odia, que quiere lo mejor para nosotros. Es un hombre, pero Dios lo ha dotado para estar al frente ministrando de parte del Señor. Esto es lo único que me hace distinto de ustedes, hermano. Después soy igualito. Entonces también estoy creciendo, también tengo errores, también esto, también lo otro, todo lo que ustedes tienen. Pero la única diferencia es que Dios me ha llamado y Él me ha dotado para estar frente aquí. Es su llamado. No tengo la culpa. Ustedes tampoco. Dios lo ha querido así. Amén. Y yo soy feliz de tener una familia como esta. Una familia tan preciosa, tan buena, de buen corazón. Y yo sé que todos estamos creciendo, pero tomamos la oportunidad de Dios para avanzar y seguir adelante. Pues nuestra meta no es solamente asistir al culto, ¿verdad? Es relacionarnos bien con la palabra de Dios, porque de ahí surge todo. De la palabra surge el conocimiento de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, del Espíritu Santo, del plan de Dios, del propósito, de que hay que orar, de que hay que servir, de que hay que hacer esto, que hay que alabar, que hay que hacer lo otro. Todo surge de la palabra de Dios. Sin la palabra estamos en cero. Entonces la palabra tiene la preeminencia. ¿Estamos de acuerdo? Digan, la palabra de Dios es lo primero. Entonces venimos a comer. Porque cuando tú vas a un restaurante, sí, ya de antemano estás con hambre, con expectativa. Ya en tu cerebro está el ceviche antes de verlo en el plato. O está el ají de gallina, o está, hasta el postre te vas de antemano. Ya está tu pay ahí, tu tortita de chocolate o tu bola de helado de vainilla, cuidándote nomás, unita. De una para arriba ya hace daño. Solamente unita, ya ok. Pero se dan cuenta que cuando vamos a un sitio vamos a comer, ¿ok? Y a la iglesia venimos a comer. Tú al restaurante no vas a mirar el decorado, aunque lo ves. No vas a mirar solo la carta del menú, aunque tienes que verla. No vas a ver a los que atienden, a los mozos o a las mozas, aunque están ahí. No vas solamente a pedir y que te sirvan. Porque aún puede estar el plato servido, pero tú no estás contento. No te vas a quedar admirando. Uy, qué lindo se ve, qué rico se ve, y ya te paras, pagas la cuenta y te vas. Te lo comes. Tienes que comértelo. Esa es la razón por la cual vas a un restaurante. Entonces ves el local, te gusta, está bonito, puedes aprender de ese local cómo decorar tu local o tu casa, no sé. Pero te vas a comer. Entonces igual, hermanos, cuando venimos aquí a la iglesia no venimos a oír nada más. La meta no es congregar. Sí es bueno congregar, pero la meta no es congregar. Es un medio para el mayor propósito de Dios, que su palabra venga a nuestro corazón, que nuestra vida sea afectada por su palabra y que las decisiones que tomemos en nuestra vida estén en línea con la palabra de Dios. Y esas decisiones en línea con la palabra de Dios serán respaldadas por el Señor y ayudarán a nuestra vida en su voluntad y en su propósito. Entonces venimos no a oír nomás para que, como a veces en el colegio nos decían, ay, a ustedes les entra por un lado y se va por el otro. Y con señal decían, te entra por aquí y se va por aquí. Pero a la iglesia no venimos a eso, porque estaríamos perdiendo el tiempo. Santiago llama a esto que si somos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿A quién engaña un oidor olvidadizo? ¿A Dios? No. ¿Al pastor? No. ¿A su servidor? No. El que oye la palabra y no la hace, ¿a quién engaña? Se mete un autogol de tijera, de chalaca, de media cancha, un golazo se mete en negativo. ¿Por qué? Porque se engaña a sí mismo. Entonces hay que oír la palabra y hay que hacer la palabra de Dios.
Nuestra meta cuando venimos aquí, gloria a Dios, estamos obedeciendo el hecho de congregar, sabiendo que a Jesús viene. Pero no es solo oír la palabra, es recibirla, creerla, guardarla. ¿Para qué, hermanos? Para tener de parte de Dios el alimento, el nutriente necesario para vivir la clase de vida de Dios. Como les vuelvo a insistir, para llegar a ser en nuestra vida personas que expresan la imagen misma de Jesucristo. Entonces, con Jesús, hermanos, es algo precioso que nos relacionemos de la mejor manera también. Hemos llegado a confesar el señorío de Jesucristo partiendo de Él mismo, porque para nacer de nuevo hemos confesado que Jesús es el Señor y hemos creído que Él ha resucitado. Entonces comenzó nuestra vida cristiana, confesando el señorío de Jesucristo, ¿verdad que sí? Si has nacido de nuevo y estás aquí y tienes el testimonio de ser hijo de Dios, es porque confesaste el señorío de Jesucristo. Pero en la vida cristiana el asunto va más allá de la confesión que hicimos. Sí, ha sido la partida y siempre tenemos que hablar y hablar. Pero nuestra buena relación con Jesús respecto a su señorío, ¿sabes cuál es? Y siempre llamamos a Jesús Señor. En la oración, en la alabanza, en la adoración. ¿Se han dado cuenta que estamos Señor para acá, Señor para allá, Señor para arriba, Señor para abajo? Está bueno eso. Él es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Pero qué significa? Una vez Jesús estuvo hablando ahí con sus discípulos, hablando de la diferencia que había de haber en las vidas de sus discípulos y los fariseos y la demás gente. Y llegó Jesús al punto de mostrarles cómo es que podemos conocer a las personas. Y Jesús, Él dijo una frase sumamente importante para ver la relación que hay entre el señorío de Jesucristo y en el hecho de que nosotros decimos que Él es nuestro Señor. Él estaba hablando a sus discípulos acerca de que por los frutos se conoce al árbol. Porque un buen árbol no va a dar mal fruto. Y un mal árbol no va a dar buen fruto. Y Jesús les estaba enseñando acerca de eso. Por sus frutos los conoceréis. Y en este contexto Jesús hablaba a sus discípulos diciendo: ustedes dicen que soy su Señor y su dueño. Estoy leyendo la versión de la palabra, de la traducción del lenguaje actual, de Lucas 6:46. En la traducción del lenguaje actual. Y dice así: ustedes dicen que soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. En Reina Valera ya lo hemos oído una y otra vez. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Eso está más familiar para nosotros, lo hemos oído muchas veces. Pero esta traducción del lenguaje actual es interesante también porque dice: ustedes me llaman, dicen que soy su Señor, aún su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Así es que el señorío de Jesucristo, reconocido o siendo reconocido en tu vida, tiene que ver en que sigas la dirección de Jesús. En que hagas lo que Él te dice. Tenemos todo el derecho del mundo de decirle a Jesús Señor, Señor, pero también todo el deber de responder a eso haciendo lo que Él dice. Y que cuando el Señor, el Padre, el Hijo Jesús, el Espíritu nos hablen por la palabra, nos guste o no nos guste, digamos amén. Lo sintamos o no, digamos amén. ¿Ven cómo no toda la iglesia reacciona igual? Porque si yo hablara de una bendición de Dios, tengo encendidos a todos. Pero cuando hablamos de responsabilidad y de responder y de obediencia, ahí medio que nuestra mente está cavilando como si a ver si tal vez eso sea verdad, voy a chequearlo. Es la verdad. Estoy hablando la palabra de Dios. Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué tal chistositos? Ya estés poniéndolo en términos un poco jocosos. ¿Qué tal chiste, no?
Me dices, Señor, Señor, y haces lo que te da la gana, haces lo que sientes, haces lo que te parece. ¿Qué tal chiste, ve? Qué bravo me ha salido. Pero el Señor no cambia. Lo que está escrito, escrito está. No te puedes gustar, lo puedes arrancar la hoja, puedes hacer lo que quieras, pero no lo vas a cambiar. Entonces, si queremos llamar a Jesús Señor, y si lo llamamos con el derecho de que Él es nuestro Señor, entonces también tenemos que saber que hay un deber de responder a eso con la obediencia. Digan obediencia. O siguiendo, como decimos, haciendo la palabra de Dios. Entonces, venir a la iglesia, estar reunidos como familia, sí tiene que ver con obedecer a Dios, pero no es todo. Venimos a comer. Y no solo a comer, sino también a permitir que la palabra que es oída, creída, recibida, se manifieste. Nosotros determinemos ponerlo por obra, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Sí, hermanos. Yo creo que días que anteceden a la venida del Señor, porque yo soy firme y mi convicción está firme en esto, no porque se me antoja, está escrito en la palabra. Y si a alguien no le gusta, no le enseña, no lo predica, enseña otra cosa, es su asunto, es responsable delante de Dios como yo también lo soy. Pero está escrito. Y lo que está escrito es seguro. Entonces yo creo que Jesús viene. Y que viene pronto. Y que todo lo que está pasando en este mundo nos anuncia. Como un locutor deportivo decía, se sienten pasos. Ya se sienten pasos como el gol llegaba, como el gol llegaba. El gran gol universal del cielo al infierno está por llegar. Jesús está a punto de venir a llevar a su iglesia. Y quiero decirles que no es tiempo de perder el tiempo, de jugar, como les vengo diciendo desde tiempo atrás, a la iglesita. No, la iglesia no es un jueguito, no es un ámbito de distracción o que la gente lo puede ver como que en la iglesia voy, hago lo que quiero, no pasa nada. No es así. Si llamamos Señor a Jesús y Él nuestro Señor, entonces hay que seguir pues lo que Él nos dice. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces ya tengo libertad de predicar esta mañana, de compartir y de decirles de todo conforme a la palabra de Dios. ¿Amén o no? Ya no sé, están muriendo por su propia boca. Pero hermanos, Dios es bueno, Él nos ama. Ustedes sepan que en mi corazón hay amor por ustedes. Más que el que había antes, porque hoy soy capaz de corregir, si es que hay que corregir, con más énfasis. Antes quizá no lo hice porque también estoy creciendo. Pero ahora sí, y con su permiso, entonces no hay problema. Podemos compartir en libertad. Amén. Bueno, iglesia, vamos a cerrar el paréntesis que abrimos el domingo pasado porque el Señor nos habló acerca de hacer un stop para ayudarnos en nuestra vida a cómo es que nosotros podemos ser salvos de las situaciones, de los errores, de las cosas mismas que nos suelen pasar en el día a día, ¿no? Entonces, estamos hablando de las buenas obras. Y vamos a seguir hasta que terminemos la serie, pero hicimos un paréntesis, el domingo lo abrimos. Bueno, hoy vamos a cerrar el paréntesis, vamos a terminar con algunas cosas que el domingo no hemos podido ver. Pero recordamos un poquito así de refilón, rapidito. El día domingo Dios habló a nuestra vida que Él es un Dios responsable, Él es un papá bueno. Él no es desinteresado de nuestra vida, porque si no hubiera permitido que tengamos una familia, que tengamos un lugar donde congregar, que tengamos un pastor, unos ministros, unos maestros, pero Dios nos ama. Dios es bueno. Entonces, ya desde esa perspectiva sabemos que Dios es un Dios responsable. Ahora, nosotros mostramos la mayor responsabilidad dándole y buscando alimento para nuestros hijos. En el reino animal también sucede eso. Las mamás gallinas, la mamá águila, la mamá cabra, cualquier animalito busca sustento y alimento para su hijo. Amén. Dios también es un Dios responsable. Nosotros somos responsables en ese sentido con nuestros hijos, con los bebitos y con los hijos que están bajo nuestra tutela. Y lo primero que cuidamos es comida, alimento. Primero que la ropa inclusive.
y que otras cosas que también son necesarias. Pero el alimento es primordial, es esencial. Y Dios muestra su responsabilidad dándonos de comer. Dios muestra su responsabilidad con nosotros dándonos su palabra. Cuida de nosotros dándonos su palabra. Que nosotros la oigamos, la creamos, la recibamos, lo guardamos y pongámosla por obra. El día domingo hablábamos de una actitud que debemos desechar. Hay actitudes buenas y hay actitudes malas. Hay actitudes buenas que debemos conservar, repetir, mejorar en nuestra vida. Pero hay actitudes malas que debemos desechar. Y seguramente que se acuerdan los que estuvieron atentos el día domingo respecto a que Dios nos hablaba. Y Dios nos hablaba de algo que se llama amargura. Y la amargura tiene una X grandota en la vida del creyente, que significa como cuando vas a estacionar un carro y quieres estacionar y hay un letrero grandote que dice no estacionar. Para nosotros hay un letrero que dice no amargarse. Cristiano en crecimiento, no amargarse, no amargura, una X grandota ahí. No le des lugar a la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura, así como palabra, lo relacionamos con lo amargo, obviamente. De ahí viene amargura, pero hemos aprendido que esa cosita que le llamamos tan solo amargura tiene un significado de horrible, de feo. Es veneno. ¿Sí se acuerdan? Amargura es en el griego picría y significa veneno punzante. ¿No? Es un veneno y es punzante, o sea que ya sabes que te mata con dolor, que hace daño con dolor porque es veneno punzante. Entonces la gente a veces dice, no tengo derecho a enojarme, pues no me ha gustado lo que me dices. Soy libre de ofenderme. Entonces ya hay amargura. Pero ¿a quién daña la amargura? Al que la tiene. ¿Por qué? Porque es un veneno punzante. Atraviesa sentimientos, emociones, causa dolor, daña el alma. Entonces tenemos que evitar la amargura. Aunque nos digan cosas que no nos gustan, que pueden tener razón o no lo que nos dicen, pero no debemos permitir la amargura porque no daña al que te dice cosas, sino daña al que recibe esas cosas y al que se amarga, al que se enoja. ¿Qué hace la amargura? Es un veneno punzante que traspasa sentimientos, emociones y causa dolor y daño a nuestra alma. Entonces por eso la Biblia nos habla de que la amargura está presente en la gente que no conoce a Dios. Y Pablo en Romanos habla de eso cuando dice que la gente sin Dios, la gente que no busca a Dios, y refiriéndose a ellos dice que no hay justo ni aun uno. Y entonces el apóstol Pablo en ese contexto habla que sepulcro abierto es la garganta de ellos, que con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y dice que su boca está llena de maldición y amargura. La amargura es algo que uno lo tiene adentro, pero que lo saca por medio de sus expresiones, de su palabra. ¿Cómo muestras el descontento que hay en tu vida y el enojo y la amargura? Con palabras. Y por eso la Escritura dice que su boca de esta gente que no tiene a Dios está llena de maldición y amargura. Pero resulta que también dentro del cuerpo de Cristo, porque venimos nosotros de un sistema, venimos de costumbres, venimos de un estilo de vida conforme al mundo, conforme al modelo del mundo, donde hay maldición y amargura, donde se habla lo que se siente, lo que se quiere, lo que nos gusta, se murmura, se dan chismes, se hacen calumnias. De ese mundo venimos. Entonces en la iglesia Dios tiene que cambiar por medio de su palabra. Ya nos dio el nuevo nacimiento, hemos nacido del Espíritu, somos hijos de Dios, nuevas criaturas, pero hay que renovar nuestra mente, hay que cambiar y permitir que la palabra cambie también nuestra vida. Nuestro diario vivir sea afectado por la palabra de Dios. Por eso Pablo le habla a los hermanos de Éfeso y les dice así: quítense de vosotros toda amargura. Y comienza por ahí. Saquen esa actitud de amargura, no la permitan en su vida. Pablo sabía, pues, porque él escribió también Romanos, y sabía el significado de la amargura, no solo como algo amargo, sino como ese veneno punzante que daña a la persona que tiene esa actitud de amargura. Así es que, amadísimos hermanos, iglesia bendita del Señor, no a la amargura. Hay que rechazar la amargura.
Aunque sintamos amargarnos, aunque sintamos luego pasar a la otra parte de la amargura, que es el enojo, la ira, y terminar gritoneando, pero digamos no a la amargura. Cuando tú le dices no a la amargura, ya no pasas al enojo, no te vas a la ira y no terminas en la gritería y en la maldición. Pero frena todo diciéndole no a la amargura. Amén. Entonces, para la iglesia es importante que nosotros oigamos, creamos, guardemos eso y lo hagamos, pues. Salgamos de aquí a practicar la palabra. Qué bueno es decir Señor, Señor, al Señor aquí está muy bueno. Pero salgamos de aquí y que Él siga siendo nuestro Señor. ¿Y cómo mostraremos eso? Haciendo lo que Él nos ha dicho. Ahí está de fácil así. Hacer lo que Él nos habló en el culto. Entonces vamos y lo ponemos por obra. Lo hacemos. Entonces ya no te amargues. Que el taxista te da motivo para amargarte, no te amargues. Que cualquier persona que está por ahí en el trabajo, o en la casa, o en el vecindario, te da motivo para amargarte, no te amargues. Sí se puede si uno ha decidido seguir la palabra de Dios. Aunque venga el deseo, aunque venga el impulso, el Espíritu te ayuda, porque tú quieres hacer la palabra de Dios. Porque amas la palabra, le has dado lugar, pero el que solamente oye por un lado y se le va por otro lado, no le importa. Desfoga con todo su amargura. Y ha estado en el culto y ha tocado palmas, ha levantado las manos, pero sigue amargo y enojón. Y aún hablando mal, maldiciendo. Eso no es de un hijo de Dios. Si llamamos Señor, Señor a Jesús, hagamos lo que Él nos dice. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Cuídense, dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente de Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura es como una enfermedad contagiosa. Está en ti, tu mala actitud contagia a otro, también se amarga. Entonces, si hay un contexto de familia, la familia también oye eso, también se amarga. Entonces, la amargura es contagiosa, es dañina, no solo para una persona, sino el que la tiene, el que no la para, el que no la saca. Dice la Escritura que va a contagiar a otros. ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? No, si no lo entiendes, no importa, pero va a pasar. Por eso mejor es decirle no a la amargura. Y tan pronto haya ese sentimiento, esa cosa ahí que está dentro dando vueltas porque alguien me dijo esto o hizo esto. No, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña también a no ofendernos, a perdonarnos las ofensas, a perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Esto todo nos ayuda para decirle alto a la amargura. Y no permitir que por ser amargones dejemos de alcanzar la gracia de Dios que está dispuesta, que es disponible, que de parte de Dios no hay obstáculos, pero a veces una mala actitud del creyente le pone un paro, un límite a que la gracia de Dios se manifieste. ¿A través de qué? De la amargura. Y encima puede contagiar a otros también. Entonces, por angas y mangas, la amargura no conviene a nadie dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, con sabiduría, digámosle no a la amargura. Amén, iglesia. Amén. Aleluya. También estamos pasando de punto, hablando acerca de algo que se llama contentamiento, lo opuesto a la amargura. En vez de estar enojón, amargo, echando chispas, como dicen, ay, tiene su genio, mejor que te conozcan porque eres feliz, contento, dichoso, que eres alguien que se deleita, que es feliz con su Dios, con su familia, con su iglesia, aunque no son perfectos, pero que se deleita en el Señor. Entonces, Pablo nos enseñaba acerca de una actitud de contentamiento. Él decía, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en humildad, en limitaciones, pero también sé vivir en abundancia. En todo yo he sido enseñado para estar saciado, para tener hambre y como para tener abundancia y también pasar necesidad. Pero él había aprendido a contentarse. Hay cosas que hay que aprender, hermanos.
Sí, en la iglesia, cuando ya nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Hay continua instrucción de Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Para aprender cosas que no las sabemos bien o que sabemos de una manera incorrecta y hay que cambiarlas, pero estamos para aprender. Y Pablo aquí nos muestra que él tuvo que aprender a contentarse. O sea que de buenas a primeras él no era un gran apóstol, súper happy, súper feliz por todo lo que le pasó. Él dice que aprendió a contentarse. Digan, hay que aprender. Digan, yo estoy aprendiendo. Yo soy un buen alumno del Maestro Jesucristo. Amén. Entonces estamos aprendiendo. Si el contentamiento naturalmente no es parte de tu vida, entonces aprende a contentarte. Estar contentos implica que tú no dependes para nada de las circunstancias, que tú estás encima de las circunstancias, que no estás ligado a los acontecimientos o problemas, que los hay, que están ahí, pero que están por debajo de ti. Tú no permites que te aplasten. Tú estás por encima de ellos porque tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Entonces tú te contentas en que esa situación va a ser cambiada. Como hemos cantado, que Dios es un Dios que mueve montañas. Y es cierto, para Dios no hay nada imposible. Dios hará lo suyo, nosotros lo que Él nos dice que hagamos. Y que dice la palabra que dejemos de lado la amargura. Y que dice la palabra que aprendamos a contentarnos. Entonces son dos cosas que van de la mano y nos llevan a lo que la Biblia llama el descanso o el reposo de Dios, en el cual seremos salvados, ayudados. Y decíamos que cuando estamos hablando del reposo, del descanso en Dios, estamos hablando de una actitud que a Dios le permite obrar en nuestra vida. Porque no es, aunque pases por aflicción, no es en esa aflicción, en esos temores y esas dudas que permites que Dios pueda obrar. Porque obviamente la duda, y el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a no dudar. El temor también está fuera de foco y Jesús dijo, no teman. Entonces, por esa razón es que en descanso, en confianza, en reposo, en seguridad en Dios, es que viene la salvación. Aunque estés en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles, en que te has metido en grandes problemas, a veces tú mismo te las buscaste, pero tienes que reaccionar y no tratar de seguir por esa ruta, por ese camino. Tienes que entrar al descanso en el Señor, al reposo de Dios, para que Dios te salve de esa situación. Sí, tú ya eres un hijo de Dios, igual que Israel ya era el pueblo de Dios. Pero estos de Israel eran unos tremendos, como leíamos en Isaías 30, que Dios les hablaba, les daba dirección, les decía hagan esto, y ellos no quisieron. Y pensaban que la solución a su situación estaba en Egipto, en el mundo. Iban a buscar solución a sus problemas en ese contexto. Y Dios les dice, Egipto no puede hacer nada por ustedes, se van a reír, les van a decir cosas, pero no. Ustedes tienen que descansar y reposar, pero no quieren hacerlo. Esto nos habla, hermanos, al respeto de Dios, a lo que Él mismo hizo al comienzo con nosotros, cuando creó al hombre, dándole el famosísimo libre albedrío. Que hay que, con sabiduría de Dios hoy, usarlo de la mejor manera. No uses tu libre albedrío para hacer lo que sientes, lo que te gusta y lo que te parece, porque eso arruinará tu vida. Y te lo digo con todo mi amor. Y si Dios te está dando testimonio, seas hombre, mujer, quien sea aquí, y dices, Dios me está hablando, es así. Quiero que sepas que cuando una persona hace lo que quiere, lo que siente, y no reposa en Dios, no descansa en Dios, su vida va a terminar en ruina. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor y me dicen que soy su dueño, pero no obedecen? Al final de eso Jesús dice, después de poner una parábola ahí conversando con sus discípulos,
Y al final le dice a la persona a los discípulos, que una persona que edifica su vida, no en la palabra, no en hacer la voluntad de Dios, sino en sí mismo, en sus propios fundamentos y opiniones, él dice que la vida de esta persona será arruinada. Dice, grande será su ruina. Cuando una persona quiere edificar cosas por su propia cuenta, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, llamando Señor, Señor al Señor Jesús, y hace por su propia cuenta lo que quiere, Dios es bueno. Yo creo en la gracia de Dios, he predicado la gracia de Dios, seguiré predicando la gracia de Dios, pero me gusta el panorama completo de la gracia de Dios. Sí, es favor inmerecido, Dios nos da todo lo que no merecemos, pero la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. Esa partecita de la gracia no le gusta tocar a la gente. Y hay iglesias llenas de enseñanzas acerca de esta parte de la gracia, pero no de lo que la gracia enseña, a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué creen que es mejor? ¿Una moneda con una cara o una moneda con las dos caras? La moneda con una sola cara no te sirve. Una moneda te sirve cuando está completa por ambos lados. Sí, la gracia es gracia, no lo merecemos, es gratis, Dios nos ha dado en Cristo. Es maravilloso, pero eso tiene que enseñarnos a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos. Porque si no nos convertimos en gente graciosita, graciosos, chistositos. Hacemos lo que nos parece, vimos como un chiste las cosas que se dan en la iglesia. Y no con la realidad, la seriedad y la responsabilidad que se debe. ¿Amén o no? Amén. Vamos a contratar a los ángeles para que vayan por ahí, por sobre la iglesia, y les aleteen para decir amén. No, yo sé que es difícil, que están colando esto, pero hermanos, mientras estemos hablando la palabra de Dios, siempre hay que decir amén. ¿Ok? Porque Dios es bueno. Así es que Isaías, en el capítulo 30, nos mostraba eso. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Ahora, en el original, la forma como gramaticalmente está puesto esto es interesante, porque nosotros leemos: así dijo Jehová, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos. Pero originalmente, como está escrito y gramaticalmente en el hebreo, no dice seréis salvos, sino que dice sois salvos. En descanso y en reposo soy salvo. Dios es un Dios presente, la fe es presente, la fe es hoy día. No esté esperando algún día Dios lo hará. Hoy Dios quiere hacer cosas en nosotros. Hoy Dios quiere cambiar cosas en nosotros. Hoy tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Porque en descanso y en reposo sois salvados, dice originalmente. Este término soy salvado significa estar seguros, liberados, socorridos, ayudados, amparados. Todo eso puede suceder si nosotros estamos en descanso y en reposo. Ahora la gente al oír descanso puede decir: uy, qué rico, vacaciones, descanso, hamaca. El término descanso, ¿sabes lo que significa en el original? Ese término descanso significa arrepentirse, cambiar. O sea, en esa actitud de arrepentimiento y de cambio es que Dios se mueve a favor tuyo. Mientras sigas tu propia ruta, tu propio camino, tu propio sentimiento, tu opinión, lo que a ti te parece, no hay Dios que pueda obrar en tu vida. Tienes que arrepentirte, no hay que tenerle miedo, les he dicho al término arrepentimiento, es solo cambiar. De que estoy yendo por mi propia cuenta, mejor voy a hacer lo que Dios me dice.
Estoy siguiendo mis sentimientos, mejor lo que la palabra de Dios me dice, el consejo que recibo de Dios a través de mis autoridades espirituales. Mejor, voy a hacer eso. Ya está, eso es descanso. ¿Ok? Sí, a mí me gusta escudriñar, estudiar para sacar significado amplio, un bagaje más grande de conocimiento de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, descansar, ¿qué significa? Pues que te arrepientas, que cambies, que des la vuelta, que dejes de seguir tu propio camino y comiences a seguir el camino del Señor. Y que si llamas Señor al Señor, porque te crees con el derecho de que Él es tu Señor y que tú eres hijo de Dios, entonces también ten la amabilidad de obedecer lo que Dios te dice. Y no esperes que Dios venga a la noche a murmurar a tu oreja sobre tu almohadita y te dé consejo. Aquí Dios te está aconsejando. Aquí Dios nos está hablando. Y a todos. Y esta es la segunda vez que Dios me habla ya respecto a este tema, porque estaba estudiando y a ustedes también. Pero a Dios nos habla a todos. Hay que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se mueve Dios? En descanso y en reposo. Cuando alguien se arrepiente, cambia y dice, no voy por ahí, voy por aquí, por donde Dios quiere. Ahí le estás dando libertad a Dios a que haga su obra y a que su gracia se manifieste en tu vida. Ahí vas a permitir que la gracia, la fidelidad, la misericordia de Dios se mueva en tu vida. En quietud y en confianza, ahí está tu fortaleza. Dios es bueno. Él es un Dios de oportunidades. Él dice en Isaías 15:18 que Jehová esperará, así lo leemos en la traducción Reina Valera, pero en el original dice que el Señor está esperando, no esperará. Hoy Dios está esperando. Hoy Dios que te está hablando quiere que tú tomes decisiones. Dejes de lado tu mente, tu cerebro, tus sentimientos, lo que te gusta, lo que quieres. Ponte en manos de Dios. Deja que Dios obre. Deja que Dios se mueva. Ahí está tu bendición, porque si no vas a ver que hay ruina para tu vida y Dios no quiere eso. Nadie quiere eso. El pastor no quiere eso. El servidor no quiere eso. Pero si alguien elige seguir por ahí, sepa lo que le va a llegar también. Porque Jesús no está contando chistes acá. Él dijo que si alguien edifica sobre su propia opinión, sobre su propia mente, sobre su propio deseo, y no sobre sus palabras, grande será su ruina. ¿Es Dios malo? No. ¿Es la palabra mala? No. ¿Es Jesús malo? No. ¿Es la actitud de no seguir a Dios mala? Sí. Es la mala actitud de no seguir a Dios que hará que la vida de las personas sean arruinadas. Y nadie quiere ruina. Amén. Somos lo suficientemente sabios para no esperar un futuro arruinado, donde arruinemos nuestra vida, comprometamos a otros, donde Dios no cumpla su propósito. Todos queremos llegar al final de la meta, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que es ser en vida imagen misma de Jesucristo, porque seguimos la dirección del Señor y no seguimos lo que siento, lo que me gusta, lo que quiero, lo que me parece. Amén, iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decirles que no están poniéndose de acuerdo conmigo, solamente están diciendo amén a la palabra de Dios, porque yo no estoy hablando nada que esté fuera de la palabra del Señor. Salmo 37, quiero pasar por ahí un ratito y van a soportarme un poquito más. Amén, iglesia. Ustedes aman la palabra de Dios. Salmo 37. Salmo 37, vamos a leer unos versículos que aquí también se nos enseña en la práctica al descanso, a descansar en el Señor. Y esto es para bendición y beneficio de nuestra vida, para que la salvación de Dios se manifieste
en dificultades, en adversidades, en problemas que a veces nosotros mismos buscamos, pero que la salvación por la gracia y misericordia de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces llegamos al Salmo 37 y vamos a leer verso 1 al 4 y vamos a leer también versos 5, 7 y vamos a llegar por el verso 34, pero así a poquitos vamos a ir mirando la escritura. Ya, Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Verso 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y este verso 4, muy amado y sabido por gran parte de la iglesia, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Qué lindo es, ¿no? Que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón cuando nos hemos deleitado en Él, esperado en Él, confiado en Él, pedido a Él, seguido a Él, obedecido a Él. Qué lindo que las peticiones del corazón vengan a manifestación. Son manifestaciones seguras, permanentes, que nos ayudarán realmente a disfrutar la vida y a cumplir con el plan de Dios. Este Salmo 37 es un salmo escrito por este varón David, un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Ya en su vejez, ya con años sobre sus hombros y canas, así como yo, sobre su cabeza, ya estaba en su vejez. En este mismo salmo él dice: joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que él no es un inexperto recibiendo inspiración de Dios. Él es un hombre que ha vivido sus años con fallas, con errores, pero también con ayuda de Dios, gracia, restauración, con plan de Dios, y ha llegado a este punto. Ya está en su vejez. Y comienza de parte del Señor a escribir este salmo que a nosotros, hermanos, nos cae, como dice, como pedrada en ojo tuerto. De maravilla nos cae. ¿Por qué? Este salmo en el contexto hebreo es llamado un salmo de sabiduría. Hay salmos imprecatorios, hay salmos mesiánicos, proféticos, hay salmos de sabiduría. Y este salmo es llamado un salmo de sabiduría. Y a nosotros, como les digo, nos cae redondito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sabiduría de Dios. Y en Cristo Jesús hemos sido hechos sabiduría de Dios. Y nuestra vida debe ser guiada y regida por la sabiduría de Dios. No por las mentiras de nuestras emociones y sentimientos, que cuando no están en línea con Dios y no los ponemos en el lugar que deben estar, entonces pueden dañar nuestra vida. Sabiduría. Entonces este salmo es conocido como un salmo de sabiduría. Aquí David está hablando a la gente de Dios. No habla a Dios, habla a la gente de Dios. Diríamos a la familia de Dios, al pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí somos pueblo del Señor? Ahora, algo que debemos de evitar en nuestra vida es estar impacientes mirando al mundo, referenciándonos con el mundo. Lo peor que puedes hacer es mirar a uno del mundo y referenciarte con él, para que si no estás como él en el nivel de material, entonces tú digas: uy, parece que en el mundo es mejor la cosa. Aquí hay promesas, pero demoran. Y no sé por qué no pasan. En algunos sí, pero a mí todavía no me llega. No hagas nunca eso. No te impacientes por la gente del mundo. El peor referente que puedes encontrar para tu vida es uno del mundo que prospera.
No, mira a Dios, mira la palabra. Ahí también hay prosperidad, hay bendición, hay cosas materiales, hay añadiduras. Mira la palabra de Dios. No te impacientes por los malignos, no envidies a aquellos que están viviendo una vida disoluta y como quieren y como les parece, porque su final no va a ser bueno. Gloria a Dios que nosotros sí tenemos dirección, tenemos que comernos a veces cosas, hacer lo que no sentimos, pero nuestro final es un final feliz, es de bendición. No hay nada mejor que cumplir el propósito del Padre. No hay nada mejor que en tu vida sea que cumplas el propósito de Dios. ¿Ok? Confía en Jehová, haz el bien. Haz el bien. Hacer el bien significa que tú confías en Dios. Cuando tú confías en Dios, estás haciendo el bien. Cuando no confías en Dios, estás haciendo algo malo. Pero si tú confías en Dios, estás haciendo el bien. Y el verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. A todos nos gusta este verso, sobre todo la parte B. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, yo anhelo en mi corazón, pastor. No sabe cuánto, ya se lo he dicho al Señor. Ya se lo he dicho a todos. Hay unos anhelos grandes en mi corazón de esto, del otro, del otro. Y sí, pensamos que Dios concede las peticiones del corazón, pero ¿a quiénes? Antes dice: deleítate en el Señor. Antes está el deleite, después están las peticiones concedidas. Entonces nos interesaría saber qué es deleitarnos en el Señor. ¿Qué es deleite? ¿De qué se trata el deleite en el Señor? Porque el que se deleita en Dios está yendo derechito a que las peticiones de su corazón sean manifiestas. Pero tienes que estar deleitándote en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Hay un significado que es al alcance de todos. En el diccionario dice que deleitarse significa gran gozo, placer, estar altamente satisfechos, regocijados, tener gran alegría. Sí, todo eso es deleitarse. Pero en los términos hebreos originales hay algunas palabras que son traducidas como deleite, de lo cual vamos a tener hoy información. Jefetz es una de ellas, con una K adelante. Jefetz. Ponen una K adelante y como suena, Jefetz. ¿Qué significa Jefetz? Esta palabra está en el Salmo 1, en el verso 2, donde dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores está, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su ley, en su palabra, medita día y noche. No está meditando ni cavilando en cómo yo arreglo mi problema, en cómo aparento que yo estoy bien y que los demás se han equivocado. No está pensando en eso. Está pensando en la palabra de Dios, meditando en Dios. Dios, tú tienes sabiduría. Dios, tú me amas. Dios, tú quieres ayudarme. Dios, tú eres perfecto. Dios, realmente para salir de esto tiene que ser con tu ayuda. Meditando en la palabra de Dios. No meditando en otras cosas, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su palabra medita día y noche. Este término Jefetz enfatiza el valor del cual es objeto de nuestro deleite. Si tú amas a Dios y amas su palabra tiene que ser el objeto de tu deleite. Tienes que oír la palabra con deleite. No que te tengan que estar empujando, ni echando aire, ni haciendo cosas para que tal vez oigas la palabra. No, oír la palabra debe ser tu deleite. Tu deleite. Dice la Escritura, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita día y noche. Entonces el término Jefetz, que enfatiza el valor del objeto. La palabra de Dios tiene gran validez. Él y su palabra son uno. Las palabras de Dios son deseables más que el oro. Si el oro te gusta, es de gran valor y quisieras tener mucho oro, da gracias a Dios por la palabra, porque la palabra es más preciosa que el oro.
Solo tienes que ser espiritual y creer lo que Dios dice y recibir lo que Dios dice para entrar a lo que Dios dice. La palabra, hermano, debe ser tu deleite. Aunque te confronte, aunque te exhorte, aunque te corrija, deleítate porque Dios te está mostrando su amor. No quiere que termines con una vida arruinada. Dios te está mostrando su amor. Así es que deleítate. Oh Dios, gracias. Estaba tan tarugo, tan tapado que no me daba cuenta, pero gracias por hablarme y desasnarme y ayudarme para saber que tú quieres lo mejor para mi vida. Aleluya. Deleítate en la palabra. A nuestra carne no le gusta. Y a veces queremos disfrazar nuestras carnalidades y sentimientos metiendo parrilla en un balde, pura carne, y poniéndole un papel de regalo encima que dice oración. Pastor, yo ya oré. Sí, Dios me ha dado ese sentir. Joven fui y he envejecido. Yo ya no me como anzuelos así nomás. Y aquellos que me vienen con que oré, que Dios me dijo, solo veo si están caminando conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el seguro. Por el fruto se conoce al árbol. Entonces a veces presentamos todo con un papel de regalo que dice oración. Y cuidado, que no estoy hablando mal de la oración. Me gusta la oración. Enseño a la iglesia a orar. Tenemos que orar. Pero hay que orar bien, pues. Porque hay gente que ora para su propio deleite. Ya tomó sus decisiones y se va a Dios con su balde de carne y su papel de regalo. Señor, bendice mi carnalidad. Bendice lo que yo quiero. Bendice lo que yo ya elegí. Bendice lo que a mí me gusta. ¡No! Espera en Dios, que Dios te dé lo que es su voluntad. Es lo mejor para tu vida. ¿Amén o no? Amén. Ok. En el Salmo 48 también se utiliza esta palabra, y este salmo es precioso, donde dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad. El hacer la voluntad de Dios no debe ser una obligación, no debe ser una carga. No debe ser que tienen que estar machacando sobre tu vida y que estás importunando a muchos porque no quieres obedecer. No, el hacer la voluntad de Dios dice que es tu deleite. Ahora, este Salmo 40 es precioso, es un pasaje mesiánico, profético, al que el escritor de Hebreos, Nuevo Testamento, precisamente hace alusión. Lo menciona en el libro de Hebreos, sí, ahí está escrito. Está escrito que este mismo pasaje de Salmo 40, versos del 6 al 8. Y se refiere a Jesús. En hacer tu voluntad está mi deleite. ¿Acaso no somos miembros del cuerpo de Cristo? Pregunto. ¿Acaso no estamos diciendo amén cuando me preguntan si soy hijo de Dios? Di amén y digo amén, porque soy hijo de Dios. Entonces el hacer la voluntad de Dios no tiene que ser una carga. Solo tienes que elegir hacer lo que Dios dice. Es lo que tienes que hacer si llamas a Jesús Señor, Señor, hacer lo que Él te dice. Y el hacer la voluntad de Dios era deleite para Jesús. Le dolió, por un rato meditó en tal vez cambie este asunto, pero no cambió en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y se fue y murió en la cruz por ti y por mí. Y pagó el precio, siendo inocente por todos nosotros los pecadores. Él se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Este salmo profetiza eso. Me deleito en hacer tu voluntad. Es interesante que Jesús dijo, mi comida. Otra vez vamos a la comida. Hoy ha sido un día de comida aquí en la iglesia. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. ¿A cuántos les gusta la comida? Ay, ahora ya no quieren contestar, ¿no?
Segunda oportunidad. ¿Cuánto les gusta la comida? A todos nos gusta comer bien, hermanos. Sí, yo ya lo sé. Pero Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Acaso el comer cuando estás hambriento no es un deleite? ¿Acaso no es rico cuando ya has visualizado en tu mente lo que te gusta, lo que quieres y que vas a comer? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. La comida es rica, debe ser rico para ti, debe ser tu comida como para Cristo, hacer la voluntad de Dios. Jesús se deleitaba, era feliz en hacer la voluntad de Dios. Los miembros de su cuerpo, los que nos llamamos cuerpo de Cristo, iglesia triunfante del Señor, debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. No lo que siento, lo que me parece, lo que quiere mi carne, sino lo que Dios dice. Si Dios me está dirigiendo y estoy en línea con su palabra, en orden con eso, ok. Pero debemos de asegurar nuestra vida en la palabra del Señor, en hacer su voluntad. Y termino con esto. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hay otra palabrita que es anaj, así como suena, termina en G. Anaj. Así como hay algo que no les gusta y dicen aj, ya. Solo le ponen una A adelante. Anaj. Anaj es una palabra que es usada aquí en el verso 4 del Salmo 37. Deleítate, es anaj. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, el significado es tremendamente importante aquí. Y para terminar, creo que es un sello acerca de lo que Jesús nos ha dicho, que le llamemos Señor, pero que seamos oidores y hacedores de su palabra. Este anak, que está en hebreo, ha sido traducido como deleítate en el Salmo 37:4. Este término anak significa, oye bien, ser suave, flexible, moldeable. A veces no conocemos ese significado y pensamos que deleitarse solamente, yo estoy alegre, me río, me gozo cuando estoy en la iglesia alabando, ya me estoy deleitando. No. Momentito, todavía. Deleitarse significa ser suave, no duro de corazón. Suave, que Dios pueda tratarte con su palabra, que tu corazón se amolde a la palabra, a lo que Dios está diciendo. Deleitarse, anaj, significa ser suave, flexible, moldeable. Déjate moldear por el Señor. No te dejes moldear por tus opiniones, por lo que otros dicen, por lo que a ti te parece. No, déjate moldear por el Señor. Anaj, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Déjate moldear por el Señor. No puedo deleitarme si me presento con un corazón rígido delante de Dios diciendo, Dios, mira, a mí me gusta esto, a mí me parece esto, por favor, bendícelo. Pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. No, así no te puedes presentar a Dios. Dios es digno de respeto. Él es el Señor, Él es el que ordena, Él es el que guía, Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que bendice, Él es el que tiene el mejor propósito para tu vida. Así es que no perdemos nada obedeciendo a Dios, ganamos todo. No perdemos nada diciéndole no a la carne, a lo que nos parece a nosotros y diciéndole sí a la voluntad de Dios. Recuerda, Anak, deleitarse es amoldarse, ser moldeables, flexibles, que Dios pueda trabajar con nosotros. Y si quieres una sola palabra que nunca lo olvides respecto al significado de Anak, es obediencia. Obedece a Dios, ya está. ¿Qué es Anak? Obedecer a Dios. Deja que Él te moldee, que Él te ayude, que Él te guíe, que Él te dirija. Sé suave, no seas duro de corazón. Obedece. Amén, iglesia. Amén. Dios es muy bueno. ¿Cuántos están convencidos del amor de Dios esta mañana? Yo también sé que Dios me ama, que Dios nos ama y que Él es un papá bueno que está cuidando de nosotros. Y porque nos ama, nos enseña, nos exhorta, nos advierte. Porque Él conoce todo, pues Dios es omnisciente. Dios sabe cómo acabará tu vida si es que sigue su dirección y cómo acabará tu vida si es que no sigue su dirección. Por eso Él, que es un buen papá,
nos aconseja, nos advierte, nos anima. Sí, nos dice las cosas tal cual son, porque Dios no se anda con remilgos ni con cositas por ahí. Porque Él tiene un corazón de amor perfecto. Y el amor perfecto dice siempre la verdad. Y el amor perfecto, como ama, también puede corregir. ¿Para qué? Para evitarnos, hermanos, ruinas, para evitarnos cosas malas en nuestra vida. Así que si tenemos un corazón bueno para oír, recibir, creer y guardar la palabra, debemos estar felices. Porque si hemos estado con dudas, con cositas en nuestra mente que no sabemos qué hacer, que esta situación, que este problema, bueno, ya Dios nos ha hablado, hay que seguir su palabra. Ya está, hay que hacer su voluntad y esa es la síntesis de todo. Estamos agradecidos porque Él es bueno. Padre.